Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un día de cooperativas también porque venimos de Merlo, bueno, primero de Moreno con la compañera Mariel, pero después de Merlo de inaugurar un frigorífico cooperativo que va a cumplir varias funciones que me parece que permiten ilustrar un poco nuestro vínculo, nuestra relación, nuestra comprensión y nuestra alianza con el movimiento cooperativo en la provincia de Buenos Aires. Es un frigorífico que formaron algunos socios en el modo cooperativa que va a permitir varias cosas. Por un lado, situar en un lugar que es de transición entre el conurbano y el campo bonaerense, situar una industria que genera valor agregado sobre la materia prima. La provincia de Buenos Aires es conocida aparentemente por una dualidad o contradicción entre su conurbano industrial y su interior agropecuario. Y la verdad que es una obligación y una política de Estado en la provincia de Buenos Aires integrar la provincia en su dimensión demográfica, en su dimensión geográfica, en su dimensión estructural y en su dimensión económica. Eso implica poner valor agregado bonaerense a la materia prima argentina. Así que en este sentido, muy conformes porque son 140 puestos de trabajo entre directos e indirectos, generan la posibilidad de 200 puestos de trabajo, ha sido una fuerte inversión, genera empleo, pero al mismo tiempo abarata el producto. Va a permitir que un conjunto de comercios y diferentes partes de la red de venta y comercialización tengan el alimento más barato en un lugar y en un momento donde esto hace mucha falta. No podía ser otra forma jurídica, otra forma organizativa que no sea una cooperativa de la provincia de Buenos Aires la que en este momento y en esta situación genere las inversiones y las decisiones que necesitamos. Cuando el capital privado a veces anda mirando la rentabilidad, la especulación, los compañeros de las cooperativas siguen invirtiendo. Y esto creo que es importante. Gildo, si me permitís, Augusto, hacer un poco una breve disquisición. Es demasiado, ¿no? Pero una postilla, aunque sea una nota histórica y teórica sobre las cooperativas. La verdad que durante la época del macrismo, que tiene muchas significaciones, pero para nosotros muy especial, porque nosotros asumimos el gobierno de la provincia de Buenos Aires después de que el macrismo gobernara la provincia y la nación. Y se había declarado una suerte de guerra santa contra las cooperativas. Había una cuestión donde, como ahora, ¿no? Parece que las palabras adoctrinamiento o uso político se las veía como elementos de politización en algo que consideraban que tenía que ser una cuestión técnica o meramente empresarial y productiva. O sea que había una decisión muy clara de que las cooperativas, como unidad económica, como unidad productiva, no debían existir. Por eso digo una guerra santa. A mí me tocó enfrentar esto en el Congreso de la Nación. Éramos entonces diputados y me acuerdo que intentaron gravar a las cooperativas, recordarán muchos de ustedes, con el impuesto a las ganancias. O sea que fueran alcanzadas, ahora como lo han hecho de vuelta con los trabajadores, alcanzar a las cooperativas con el impuesto a las ganancias. Y la verdad que las cooperativas en la Argentina tienen una larga historia. En la provincia de Buenos Aires son cerca de 7.000 cooperativas que además están profundamente enraizadas e insertas no solo en nuestro entramado productivo, sino en nuestro entramado cultural, social, en cada uno de los pueblos. Son parte del pueblo, las cooperativas eléctricas, pero las cooperativas productivas, también las recuperadas, tomen o no forma de cooperativa, forma parte de la historia, del ADN, de la formación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, allí en el Congreso habían decidido ponerles un impuesto a las cooperativas con el claro objetivo, decían ellos, de igualar. ¿Por qué no pagan impuesto a las ganancias mientras ganancias, no cuarta categoría, sino ganancias a empresas? Una empresa tiene que pagar impuesto a las ganancias y las cooperativas no. A mí me tocó en ese momento ser
miembro informante de nuestro voto al respecto, del voto del peronismo en el Congreso, y explicar que no lo íbamos a votar, y no por una cuestión exclusivamente de opositores, no por una cuestión de que estuviera económicamente mal, sino casi diría por una cuestión conceptual. Y ahí era donde creo que hay que poner el énfasis. Combatieron las cooperativas, pero nunca entendieron qué eran las cooperativas. Entonces le querían cobrar el impuesto a las ganancias a unidades que no tienen ganancias. Porque una cooperativa se caracteriza específicamente por eso, porque no tiene ganancias. El excedente que generan, ese sería el término técnico, el excedente que generan tiene diferentes destinos, pero nunca es equiparable a una ganancia de una empresa comercial, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, a una empresa capitalista, llamémosla, pura en este sentido. Entonces, yo creo que cumplimos también un rol pedagógico. Ahora, si uno lo mira en perspectiva histórica, lo primero que quiero decir es que trataron de destruir las cooperativas. De esa forma atacaron específicamente a la provincia de Buenos Aires, pero no sabían contra qué estaban luchando y qué estaban enfrentando. Y en aquel discurso o en las discusiones o en comisiones dejé muy claro cuál es la posición, que entonces era de oposición. La posición que era de la oposición ahora es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Que no se agarraran con las cooperativas porque son indestructibles. Son indestructibles porque son parte de nuestro acervo productivo, de nuestro acervo cultural, son parte de la sociedad, son parte de la cultura, son parte de la historia de la provincia de Buenos Aires. Y entonces no pudieron, creo que en aquel momento logramos evitarlo, pero de todas maneras me parece que habla un poco de lo que ocurre cuando hay gobiernos de derecha, neoliberales o libertarios, cómo observan al sistema cooperativo, al movimiento cooperativo y al sector cooperativo, asociativo, mutualista. No lo entienden, no comprenden, no saben de dónde salió, no saben para qué está, y yo creo que les genera enojo. Pero desde mi punto de vista, más que enojo, lo que está pasando es que les genera miedo. Ellos creen que todo se debe dirigir por el afán exclusivo del lucro. Y todo lo que está fuera de la lógica del lucro, de la ganancia y del beneficio, la verdad es que es ineficiente, ineficaz y no tiene derecho de existir. Y me parece que las cooperativas en la Argentina, con su larga historia, una historia plagada de también sucesos asociados a como toda la Argentina, ¿no? que se va reconvirtiendo según las instancias, los momentos del ciclo económico o de la historia nacional, ¿no? Una cosa, lo hablábamos recién con Walter, nuestro ministro de Trabajo, qué fueron las cooperativas y qué significaron durante el peronismo, que hubo un impulso muy fuerte a la forma cooperativa, que además se multiplicó y creció en diferentes áreas. Tenemos las cooperativas vinculadas a la producción agropecuaria, a los servicios públicos, tenemos las que tienen que ver con producción, distribución y consumo, tenemos diferentes modalidades de cooperativas y después las cooperativas que surgen no en una fase de expansión, no en una fase de acumulación del movimiento popular, del campo popular, sino en los momentos de retracción y se convierten en una suerte de refugio y de trinchera para aquellos sectores o aquellas empresas que dejan de ser negocio. A veces, como ocurrió con muchas empresas durante la crisis de 2001, ¿no? Donde hubo casos de abandono, deserción de quienes eran los que comandaban determinada empresa, en un marco de crisis económica, pero que excedía el marco de crisis económica, porque fue una situación también oportunista y muchas veces simplemente especulativa, ¿no? Ante la crisis, muchos dueños de empresa, muchos dueños de fábrica decidieron vender una parte, quedarse una rentabilidad, aún un crédito y plantar a quien se lo había prestado, tomársela, así que no fueron muchos de los casos de empresas recuperadas, no fue un hecho de que se había perdido rentabilidad en el sector y los trabajadores se organizaron para darle supervivencia a la fuente de trabajo
y a la unidad productiva, sino que simplemente se trataron de casos de abandono, de deserción o de estafa directamente a los trabajadores, a veces al crédito comercial, a veces al crédito financiero. Y ahí apareció el movimiento cooperativo y aparecieron las fábricas recuperadas y las empresas recuperadas más bien como una fase defensiva, es decir, que están asociadas tanto a momentos de expansión como a momentos de contracción. ¿Qué particularidad tiene esto que digo de que no tiene ganancia? Y la verdad es que el modo asociativo, cooperativo, mutual, permite a veces potenciar mucho más la capacidad de inversión. Cuando uno observa que hay acá en Argentina negocios muy rentables, pero ni bien aparece una rentabilidad, se vuelca a la fuga de capitales, a la inversión especulativa. Es decir, que una ganancia que genera la dinámica de un negocio, en lugar de potenciar el negocio, de expandir el negocio, de mejorar, de tecnificar, se sostiene una ganancia que se empieza a parecer más que una ganancia empresaria capitalista, a una suerte de renta por determinados espacios que tienen de mercado o espacios de acumulación vinculados a la concentración. Y entonces en lugar de reinvertir, generar más fuentes de trabajo, avanzar en el terreno de la productividad y de la tecnología, en lugar de expandirse o en lugar eventualmente, en base a determinada rentabilidad, abaratar los productos y masificar su acceso, se decide por parte de algunas patronales utilizar todo el excedente con fines especulativos o para la fuga de capitales o para engrosar las riquezas personales de sus propietarios. Esa es la particularidad que tiene el régimen cooperativo. Por definición, el excedente económico o se reinvierte en el negocio, expande la capacidad productiva o mejora las condiciones de los trabajadores o mejora, en los casos de las cooperativas que están vinculando producción con consumo, los precios y el acceso de quienes forman parte de la cooperativa. Es decir, que es un régimen que es de avanzada. Es de avanzada. Y es un instrumento poderosísimo también para generar vínculo social. Es una forma económica de producción que no excluye la solidaridad, al revés, que se basa en la solidaridad, que se basa en el vínculo social, que siempre cuando hay una cooperativa aparecen vinculados a la cooperativa elementos culturales, elementos sociales. Es decir, el asociativismo no es solamente un hecho productivo. Por eso decía, es un hecho histórico, cultural. Cuando uno observa que son casi 500.000 aquellos que participan directamente en el movimiento cooperativo, lo que queda claro es que ahí no hay una forma de la resistencia solamente, del retraso, de la vanguardia, de la retaguardia, del aguante, sino que hay un elemento y una semilla de un régimen de producción que asegure eso que tanto decimos y no siempre se cumple, que es que el crecimiento, cuando hay desarrollo, no es que hay que esperar después que desborde por voluntad o por vocación de los propietarios, sino que en el régimen cooperativo necesariamente el crecimiento empresarial, el crecimiento productivo, para decirlo más precisamente, es con inclusión, por definición. Así que cuando pedimos crecimiento con inclusión, hablamos de cooperativas. Yo le quiero agradecer a Gildo, pero a través de Gildo, y están acá, a Emilio, a Cholo, por supuesto a Mariel, también que nos acompañan Fede, Juan, bueno, diferentes compañeros y compañeras que vienen de una experiencia muy importante que permite fortalecer a nuestro gobierno. Nosotros creemos que cuando se habla de unidad, no tiene que ser una cuestión de cúpula, de dirigencia o de acuerdos ante escribanías. Cuando se habla de unidad, tiene que ser unidad en la acción, unidad en el trabajo, unidad política y unidad de objetivos. Así que yo quiero agradecer mucho la confianza en nuestro gobierno provincial, lo que estamos haciendo, que obviamente, y para terminar, gana otro carácter. Es lo mismo, tal vez las acciones del gobierno son parecidas, profundizan, jerarquizan, pero reconocen la misma dirección.
Ahora, en el contexto actual, lo que está ocurriendo en el gobierno nacional, cobran otra significación, otra importancia y, si me permiten, otro brillo y otro lustre. Tal vez lo que hacíamos antes en el marco de una cantidad enorme de decisiones, de políticas y de actividades, quedaba perdido en todo ese impulso, en todo ese ímpetu que se tuvo, sobre todo en los 2 últimos años de la primera gestión terminada la pandemia. Uno puede recuperar muchos de los programas que pusimos en marcha, muchas de las áreas, son ministerios enteros, áreas que se jerarquizaron. Veníamos de un gobierno que era enemigo de las cooperativas, en el caso de Vidal y Macri, y tomamos decisiones vinculadas en el Ministerio de Augusto que junto, ¿no?, con el Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio de Desarrollo, junto con el Ministerio de Trabajo, le empezó a dar envergadura y volumen al trabajo del gobierno con el sector cooperativo. Decía, no como algo marginal, algo secundario o algo de asistencia simplemente, sino con planes productivos, con planes de mejora en términos de capacitación, de financiamiento y de asistencia técnica, es decir, un apoyo y un trabajo conjunto con el sector donde nosotros traíamos herramientas, pero aprendíamos también y escuchábamos las necesidades del sector para poder dar una respuesta más adecuada. Ahora toma otra envergadura, otra dimensión y otra importancia que, como decía Gildo, que parece que en contraste con lo que está ocurriendo en el gobierno nacional, tal vez algunas decisiones que tomábamos, algunos programas que teníamos que se perdían entre tanta cosa, hoy se observan con mucha claridad. Porque hay puntos donde el contraste es muy grande, donde la diferencia es muy grande, donde el modelo de provincia y de país que estamos defendiendo es tan distinto, es tan opuesto, que el simple hecho de sostener determinadas políticas, aún con problemas presupuestarios como los que nos quieren generar, ustedes saben que le han robado a todas las provincias argentinas recursos que no son discrecionales, ni que son caprichosos, ni arbitrarios, ni decisión política de un presidente de la nación, sea austríaco, libertario, anarcocapitalista o lo que sea. Son obligaciones que tenían, que estaban consagradas en leyes, en decretos, en acuerdos, en diferentes instrumentos jurídicos, en normas. Están incumpliendo leyes para fundir a las provincias como se propusieron. A nosotros nos privaron solo de los recursos que venían por diferentes programas. Y cuando digo esto, quiero decir, el Fondo de Incentivo Docente no era recursos para el gobierno provincial, ni siquiera directamente, era para el bolsillo de los maestros y maestras. El Fondo de Fortalecimiento Financiero era para la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que había que rendirlo trimestralmente. No eran ni discrecionales allá ni discrecionales acá. Eran fondos con alguna finalidad específica necesarios en la provincia de Buenos Aires, de la misma manera que el Fondo Compensador del Transporte era lo que permitía abaratar el costo del boleto para el pueblo trabajador y para el pueblo en general de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que hay algunos empresarios que recién comprenden el concepto con el que venimos insistiendo cuando atacan los subsidios, que nosotros decimos lo que algunos llaman subsidios, son salario indirecto. Son salario indirecto porque fíjense las cosas que están pasando con este aumento desmedido del boleto de colectivo. Resulta que había empresarios, empleadores que no pagaban viático aparte, sino que era el sueldo, y ahora tienen que pagar el viático como parte complementaria del sueldo y separada, porque además nadie sabe cuánto va a salir el boleto pasado mañana, porque el gobierno nacional cortó la política de asistencia y de democratización del transporte público que había. Y ahora se enteran de por qué le decíamos salario indirecto. Porque antes lo pagaba de manera universal y masiva el Estado Nacional y ahora lo deja de pagar y lo tiene que pagar cada empresa individual. Entonces eso conformaba parte de un salario que no tenía que pagar el empleador. Ahora se empiezan a dar cuenta. De eso nos privaron en la provincia de Buenos Aires. No es un ataque contra el gobernador, no es un ataque contra el gobierno, no es una cuestión de Hayek contra Keynes. Es sacarle la plata del bolsillo al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es sacarle 1 millón de millones solo con estos programas. Así que lo digo acá porque además buena parte de las empresas involucradas en energía, también en transporte,
son cooperativas, que hoy están ante esta situación de desahucio. Y entonces lo digo ahora porque creo que venimos de una serie de manifestaciones, una serie de movilizaciones que han tenido que ver primero con las mujeres, con los trabajadores, han tenido que ver también con los estudiantes, con las universidades, van a tener que ver también con las empresas, tienen que ver con todos los sectores que se ven agredidos y atacados por una política nacional que desconoce algo que es básico en la Argentina y que no es patrimonio ni de un partido político ni de una ideología. Yo creo que en la Argentina algo que nos diferencia de muchos pueblos bastante más sumisos y bastante acostumbrados a la pérdida y a la postergación es que acá todo el mundo en la Argentina, sea o no peronista, sabe que donde hay una necesidad nace un derecho. Por eso yo quiero decir que el sector cooperativo también se encuentra hoy en el gobierno nacional no bajo indiferencia, sino bajo ataque. Y me parece que va siendo hora acá en la provincia de Buenos Aires que todas estas luchas, todas estas discusiones, que por supuesto involucran solidaridades, involucran comprensión y acompañamiento, el movimiento o la marcha o la manifestación de las universidades fue acompañada por muchos que comprendían que no era un tema individual. Si a mí me van a dejar sin luz en los pasillos de mi facultad, o tal vez sabían todos que eran luchas que se articulan, que se coordinan, son la misma lucha, la de los trabajadores, la de los estudiantes, la de, por supuesto, las mujeres, la del movimiento cooperativo, la de la industria, la de la producción nacional y la de la provincia de Buenos Aires. Por el presupuesto provincial es la misma lucha, porque finalmente ese presupuesto provincial es el que nos permite llevar adelante los programas que tienen que ver con el reconocimiento y ampliación de derechos. Hoy estuvimos inaugurando una escuela más, por eso digo que las cosas brillan más en este momento. Es una escuela, yo la viví como si fuera infinitas escuelas, era una escuela especial, como si fueran muchísimas escuelas, porque ahí estaban las familias, los pibes, y todos con una emoción y un sentimiento de que en un momento de tanta oscuridad, bueno, se prende la luz de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Yo digo, lo viví como si fueran muchísimas, son muchísimas, porque saben ustedes que, aunque no lo cuenten los medios nacionales, es la etapa probablemente de más escuelas inauguradas en la provincia por parte del gobierno provincial. 221 escuelas inauguramos en la provincia de Buenos Aires y abrimos las que había cerrado el gobierno anterior también, así que es un esfuerzo muy grande, pero es momento, viene siendo momento de convertir a todas estas discusiones, a todas estas luchas, a todas estas resistencias, a todas estas manifestaciones en una sola, porque la provincia de Buenos Aires no es que por diferencia ideológica, menos todavía teórico, conceptual, digamos, bueno, queremos oponernos, qué bien nos queda, nos subimos al ring, nos bajamos al ring, tenemos una aspiración, o no se trata de eso. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires es la más, por la magnitud seguro, no me equivoco, es la más agredida por este tipo de políticas. Es la más agredida por todos, pero es la más agredida porque acá tenemos 40% de la población aproximadamente, 50% de la industria nacional, así que cuando aprueban regímenes de inversión donde permiten la importación indiscriminada de bienes de capital que se producen en la Argentina, seguro, casi seguro, que no un 40, un 50, un 60 se producen en la provincia de Buenos Aires. Y eso que pasa para la industria, ocurre también para el campo, ocurre también para la necesidad de infraestructura, ocurre para la educación pública, ocurre para la salud pública. Es decir que nosotros simplemente, porque nos hablan de la legitimidad, bueno, dejen gobernar, aunque eso suponga, denle instrumentos, ¿no? Aunque eso suponga el saqueo del país y la soberanía nacional. Parece que hay una regla no escrita de que uno debe hacer lo contrario de lo que piensa o votar para el lado contrario del discurso que dice para teóricamente colaborar con algo que tiene que ver con una posición democrática, de reconocimiento republicano. Bueno, lo votaron, déjenlo hacer. Bueno, ¿yo qué es lo que digo?
a nosotros también nos votaron, y nos votaron para defender la educación, nos votaron para defender la salud, nos votaron para defender la producción, nos votaron para defender al Estado, nos votaron para defender el trabajo, nos votaron para defender la vivienda, nos votaron para defender a una provincia que tiene demasiadas necesidades como para pensar o para siquiera distraernos y sacrificarnos en el altar de teorías económicas que nunca han servido y que no van a servir. Así que me parece que este es un paso muy importante, convertir en instituto, jerarquizar a las cooperativas, al movimiento cooperativo, al sector cooperativo. En este momento tiene una significación especial y tiene que ver con que vamos a seguir luchando, defendiendo la producción, el trabajo, la equidad, la distribución y la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador.